se torna una ciudadana o ciudadano, básicamente. Ahí puede ser 3 años o 5 años después, pero en el momento que son ciudadanos, esta obligación no existe más. Exacto. La siguiente es un poco más compleja. Esa persona falleció, terminó también obviamente la responsabilidad, pero ¿cómo vamos a saber esto como sponsors o patrocinadores? Tenemos que estar en contacto con esa persona. Recuerden. Bueno, entonces ahora hablamos de las obligaciones, los documentos, el formulario y también cómo calculan, obviamente, los ingresos. Entonces queremos encerrar con... Bienvenidos otra vez a Voces Inmigrantes. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Tamis Gertner. Y estamos aquí para ayudarles a entender el mundo complejo de las leyes de inmigración, especialmente que tiene que ver con las solicitudes de residencia permanente dentro o fuera de Estados Unidos y el patrocinador. Exacto, entonces muchos deben conocer el famoso formulario I-864. Ese es el documento que vamos a hablar de hoy, el formulario y también los documentos necesarios y qué pasa si es una situación un poco diferente en términos de su ingreso y todo. Este tema es donde, y ya hemos comentado en otros episodios, pero es donde encontramos los más comunes errores en las aplicaciones de residencia. Encontramos RFEs negativas por no contestar con los documentos correctos. Entonces esto es el tema principal. Exacto, entonces hablemos para empezar, expliquemos qué es un patrocinador, quién es el patrocinador de una residencia permanente. El patrocinador tiene una obligación jurídica para poder apoyar financieramente a la persona que se va a convertir en residente permanente. La ley no le permite a un residente tener una green card en muchas categorías si no logra probar que no será una carga pública, si no logra probar que no va a venir a pedir beneficios del gobierno porque tiene derecho a hacerlo. Entonces el patrocinador es esa persona que va a ayudar a que el inmigrante no necesite pedir ayuda del gobierno, sino que pueda pedirle ayuda a alguien más. Pero ¿cómo lo hacen? Firmando ese formulario. Entonces la primera responsabilidad, la principal va a ser: voy a ayudar financieramente al inmigrante para que no necesite pedir esa ayuda pública. Pero si el inmigrante llega a pedir esa ayuda, hay una consecuencia. Exacto. Entonces tiene que entender bien cuál beneficio se encuadra como carga pública. Vamos a hacer un episodio solo en esto, pero por hoy es importante que sepan, es la clave. Y también muchas personas nos preguntan, los sponsors específicamente, ¿y cuándo qué concluye mi obligación de ser un sponsor, de apoyarlos? Y hay algunos criterios, hay 4 específicamente, y el primero es cuando la persona que está se tornando inmigrante se torna una ciudadana o ciudadano, básicamente. Ahí puede ser 3 años o 5 años después, pero en el momento que son ciudadanos, esta obligación no existe más. Exacto. La siguiente es un poco más compleja. La siguiente tiene que ver si el inmigrante ya ha trabajado por 40 trimestres del año. Entonces, eso significa que son 10 años en total que ya ha trabajado. Si logra demostrar eso, entonces ya el patrocinador no tiene que continuar con su responsabilidad. Pero 1, son 10 años y 2, ¿cómo probamos que la persona trabajó y que pagó realmente? Entonces, este es mucho más difícil. Ténganlo en cuenta, pero es más sencillo saber si la persona ya se hizo ciudadano o la siguiente, que es si el inmigrante ha salido de una forma permanente de los Estados Unidos, y normalmente ellos abandonan o revocan su residencia y retornan a su país. Es más común que piensen a la persona regresar a su país. Y en el momento que esto pasa, obviamente la obligación del sponsor no existe más también. Entonces, por eso es importante que tenga contacto con el inmigrante para que sepas el momento cuando uno de esos pasas. Y el último. Y también estar en contacto por si acaso el último ocurre, que es que fallece la persona inmigrante. Entonces, cuando ya esa persona falleció, terminó también obviamente la responsabilidad, pero ¿cómo vamos a saber esto como sponsors o patrocinadores? Tenemos que estar en contacto con esa persona. Recuerden, es una obligación jurídica, entonces hagan lo posible por estar siempre al día y al tanto de lo que ocurre con ese inmigrante. Uh-huh. Okay. Y una última cosa, cuando no termina
las obligaciones, y esto es lo más importante, que es el divorcio de la pareja. No termina las obligaciones del sponsor. Entonces, si en algún momento hay un divorcio, pero tú eres el joint sponsor, tiene que saber qué pasó, pero su obligación va a continuar. Y tampoco se puede, digamos, renunciar o cambiar de opinión de un momento a otro, decir, yo envié el formulario, lo firmé, pero ya no quiero ser el sponsor. Entonces, no podemos hacer eso. De una vez que migración lo recibe, ya se queda con migración. ¿Okay? Entonces, ahora pasemos a hablar un poquito de el formulario. ¿Por qué es tan importante? Pienso yo que más que por qué el formulario es importante, ya lo mencionamos, es parte de la obligación que tenemos que enviar para un proceso de residencia. Es importante que sepamos quién tiene que enviarlo. El peticionario de una solicitud de residencia siempre tiene que firmarlo. Así ustedes cumplan los requisitos o no, tienen que firmar y enviar el formulario. Rechazan el proceso de migración muchas veces porque ustedes no enviaron el formulario o no lo firmaron o enviaron únicamente el del joint sponsor y no el peticionario. Entonces eviten errores de este tipo. El peticionario siempre tiene que enviarlo. Exacto. Y con el envío del 864 tiene que recordar que es un contrato. Es un documento legal que está firmando y no es nada más un formulario. Y de verdad un contrato. Y entonces, esta es la importancia del formulario. Ahora, ¿qué es el propósito del formulario y qué van a considerar en términos de ingresos en los formularios? Esa es la meta y la función del formulario es probar que tiene ingresos suficientes. Entonces, ¿cómo que calculan este valor especificado? Entonces, migración tiene una tabla que le llaman Federal Poverty Guidelines, que es como una guía de cuál es el grado mínimo que habría de pobreza en ciertas familias dependiendo del número de personas que hay en su familia. Entonces tiene una tabla en la que explican si son 2 personas es tanto dinero, si son 3 personas es tanto dinero. Hoy en día esto lo actualizan cada marzo de cada año. En el 2025 para 2 personas es un poco más de 26,000, para que ustedes tengan un cálculo, 27,000 o más. Y si ustedes logran demostrar que tienen esos ingresos, califican para ser un sponsor. Si llegan a pensarlo, no es un monto tan alto, pero es algo que ustedes deben tener en cuenta porque a medida que van agregando más personas, por ejemplo, están casados pero tienen 2 hijos o tienen dependientes en sus impuestos, esas personas también van a entrar como ese número y el número va a empezar a aumentar. Exacto. Y ahora, si miran en la tabla y está como bajo el límite mínimo, todavía tiene que firmar el 864 y enviar sus impuestos para probar que no tiene el monto necesario, los ingresos. Y ahí la pregunta es, ¿hay que incluir un segundo sponsor, lo que llamamos de un joint sponsor, o si puedes incluir el inmigrante en sí, una persona de su casa, de su residencia, que tiene este monto? Son cosas distintas. El joint sponsor es una persona que tiene su propia familia, no vive con el peticionario o el inmigrante y tiene sus propios ingresos. Entonces la idea sería, esta persona tiene que ser ciudadana o residente de los Estados Unidos y hay que tener los ingresos, pero basado en el número de su familia, no de su peticionario. Entonces si esta persona tiene un cónyuge y 5 hijos, ahí el monto es dependiendo en este número de la familia. Entonces el joint sponsor, persona totalmente separada, ciudadana o residente que tiene sus propios ingresos que son suficientes. Y el miembro de la familia, entonces, no necesita ser ciudadano residente, puede estar viviendo en su casa y vive en su casa, están relacionados porque son hijos, padres, cónyuges, son dependientes también de sus impuestos, pero parte importante aquí es este miembro de la familia debe tener autorización de empleo para poder firmar el formulario. Tal vez usted tiene a alguien viviendo en su casa, en su familia, que lleva 15 años en Estados Unidos sin documentación o sin autorización para trabajar y tiene un muy buen trabajo o tiene un muy buen ingreso. Esa persona no califica porque no podemos demostrarle a migración que esta persona tiene autorización de empleo. Entonces, a pesar de que no tenemos que demostrar que es ciudadano residente, puede ser alguien con una visa de trabajo, puede ser alguien con DACA, puede ser alguien diferentes estatus migratorios, sí tenemos que demostrar que esta persona tiene autorización de empleo. Y las obligaciones son las mismas como Exacto. joint sponsor, como miembro de la familia. Entonces, es igual, un contrato. Ahora, aparte del formulario, sabemos la importancia y cómo calculan.
Ahora vamos a hablar un poco de qué documentos tienen que enviar junto con el formulario, porque no es suficiente decir, mira, mi ingreso es 50,000 por año. Tenemos que probar en un documento, y hay evidencias primarias que son obligatorias y hay secundarias que son bonos, vamos a decir. Y entonces el más importante y la clave aquí es los impuestos del año más reciente. Entonces, si estamos en 2025, son los impuestos de 24. Ahora, si no tienen estos impuestos, tienen que buscarlos. No es suficiente decir, mira, estoy esperando una extensión de mis impuestos o estoy pensando cómo voy a hacer. Si estás haciendo un sponsorship en el 864, tiene que probar sus impuestos. Y esto normalmente es el formulario 1040, que son los impuestos federales de los Estados Unidos. Esto es el principal. Sí. Cuando ustedes envían ese 1040, ustedes dicen, bueno, al final aparece información del W2. Eso no es suficiente. Necesitamos también el W2 como tal. Que vino de la empresa. Exacto. Entonces, incluyanlo. Si ustedes solo incluyen los taxes, les va a llegar un RFE y van a decir, pero ¿por qué si envían los taxes? No enviaron el W2 o el 1099 que usaron para los impuestos. Y además de eso, el último obligatorio es documentos que demuestren que usted es o residente o ciudadano de Estados Unidos. Entonces, para el ciudadano, certificado de nacimiento o pasaporte, y el residente, la green card. Si es un miembro de la familia que están haciendo, hay prueba de que tiene permiso de trabajo. Esta es la única diferencia de pruebas. Ahora, documentos adicionales aparte de estos dos son pay stubs o los ingresos actuales de los últimos 3 meses. Si continúas trabajando, tiene un empleo nuevo, queremos incluir esto de que continúan trabajando y ganando. Exacto. Y si, por ejemplo, tiene una carta de su empleador, tiene extractos bancarios, cualquier prueba que demuestre que usted tiene todavía ingresos hoy en día. Migración se enfoca mucho en los impuestos del año pasado y a veces aprueba solamente con impuestos del año pasado, pero si su situación cambió o mejoró, puede enviar esa documentación para que Migración sepa. Es muy probable que Migración apruebe o no, basado en eso. A veces sí aprueba. La mayoría de veces, si los impuestos del año anterior no fueron suficientes, a pesar de que tenga muy buen trabajo hoy, van a pedir un joint. Y esto es una cosa más reciente de los últimos 6 meses con la nueva presidencia, es que no están tan abiertos a considerar el empleo actual, pero igual enviamos esos documentos. Bueno, entonces ahora hablamos de las obligaciones, los documentos, el formulario y también cómo calculan, obviamente, los ingresos. Entonces queremos encerrar con algunos consejos o tips. Entonces el primer consejo es: revisen siempre esa guía de Federal Poverty Guidelines en internet para saber si cubren el requisito de los ingresos o no. Si hacen bien el cálculo, van a saber el número exacto y no van a tener que preocuparse en el futuro de si les van a rechazar o no. Entonces pongan mucho cuidado a la tabla. Y con esto, obviamente, enviar los documentos de apoyo, los impuestos, W2, 1099, incluir todas las hojas. No es nada más la primera hoja de sus impuestos, los documentos bien completos, para que ellos puedan confirmar lo que estamos diciendo en los formularios. Y el consejo realmente para todos los que van a firmar este formulario es: sean conscientes de lo que están firmando, sean conscientes de las obligaciones que tienen al momento de firmar y manténganse en contacto con la persona que es el inmigrante para que ustedes sepan si ya terminó la obligación o no y puedan sentirse un poco más tranquilos. Pienso yo y aconsejamos nosotros que también, si usted va a ser un sponsor, que agende una consulta para que pueda hablar y entender realmente qué es lo que está firmando. No es algo que le va a afectar en sus impuestos, no es algo que va a ser negativo para usted, pero sí es bueno que sepa cuáles son sus responsabilidades. Exacto. Entonces, el 864 no es un formulario, puede parecer simple, pero no es. Ahora puede entender un poco más que es un documento complejo, es un contrato, y esperamos que por este episodio tiene una idea mejor qué es el formulario, cuándo deberías incluirlo, siempre la dica, y también qué documentos incluir. Sí, exacto. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Si usted está pensando en hacer algún proceso de residencia permanente o le han pedido a usted que sea un sponsor, por favor pónganse en contacto con nosotros para que podamos explicarle las responsabilidades, que usted se sienta más tranquilo
y que pueda hacer el proceso sin ningún inconveniente. Pero muchísimas gracias, no se olviden de inscribirse. Sí, comentas aquí si tiene una duda específica, obviamente les vamos a contestar de la forma que podemos, lo mejor es la consulta, pero ahí nos vamos comunicando, ¿ok? Exacto. Bueno, hasta la próxima. Hasta. Si quieren saber más sobre este tema, pueden agendar una consulta con nosotros para que podamos ayudarles a aprender más, a que estén preparados y también para que puedan tener toda la información que necesitan.